Hoy tenemos ya el tercer seminario de la segunda época. Este tercer seminario, que dijimos que hablaríamos en una primera parte sobre la física del arte, dimos el jueves pasado todo lo referente a la elección del tema. Hoy hablaremos sobre la elección del estilo. Para poder elegir un estilo hay que conocerlo primero y después, si se puede, emularlo, es decir, intentar seguir los parámetros de ese estilo. ¿Por qué creemos importante elegir el estilo? El estilo creemos que es importante sencillamente porque cada época ha desarrollado una estética y esa estética ha conformado un estilo, una manera de hablar a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura. Esa forma de utilizar el lenguaje artístico siempre va ligado al pensamiento, y el pensamiento de la época, es decir, el punto de vista que la mayoría de la gente en ese momento pensaba. Evidentemente siempre nos centraremos en un pensamiento, cosas del directo, nos centraremos siempre en el arte que se ha desarrollado alrededor del mundo occidental, alrededor del Mediterráneo. Otros tipos de arte, africano, asiático, todo esto, no nos vamos a referir a ello. Y si nos referimos a ello será de una pincelada solamente para saber que existen, pero realmente nos circunscribimos a este ámbito. He hecho una clasificación muy grande para poder determinar por qué hay diferencias entre unos estilos y otros. No solamente el pensamiento concreto de cada época, sino principalmente dos grandes bloques. Un bloque que es las épocas donde en el mundo había un pensamiento único y las épocas en que el pensamiento era diverso o variado. De esta manera hacemos una clasificación enorme de cómo pueden ser las expresiones, las representaciones y el estilo, el gesto que puede quedar en cada uno de los estilos que vamos a hablar. ¿Por qué hago esa clasificación? Porque pienso, y desde siempre ya me conocéis, que si el pensamiento es el que elabora la estética, o sea, la ética elabora la estética, es evidente que tenemos que entender cuál era la ética de cada época para poder entender esa estética e interpretarla. Sí, y por qué también hago esta gran clasificación. Porque cuando hay un pensamiento único no hay mucho más que pensar, es decir, cuando el mundo piensa de una manera dada, pues evidentemente ese estilo será mucho más extenso que en las épocas cuando el pensamiento es diverso o variado. Si empezamos, como el curso de Panorama tiene el hilo conductor cronológico, desde la prehistoria hasta la actualidad, pues haremos lo mismo e intentaremos ver el estilo y el porqué del estilo de cada una de las épocas. Y empezamos por la prehistoria. Prehistoria, pensamiento único. Evidentemente, lo que interesa es sobrevivir, mantener la especie, por lo tanto, la representación es, como decíamos el otro día, de aquello que se podía conseguir por necesidad, que es el comer y la perpetuación de la reproducción de la especie, y aquello que se podía anhelar, pero no tenemos mucha más información tampoco para poder dar una pincelada más concreta de la prehistoria.
Si es pensamiento único, todos sabemos lo que se representaba. Se representaba la presencia, se representaba la maternidad y la reproducción, se representaba el entorno. Acordaros el otro día que estábamos hablando de la representación del entorno, ¿no? Y ya hay alguna pincelada en la propia prehistoria de símbolos que podrían tener un lenguaje más hermético, pero tampoco los podemos reinterpretar mucho. Las espirales, los zigzags, ¿no? Todas esas pequeñas aportaciones que hemos visto en la prehistoria, que entonces sí que podría haber algo de rebeldía en el pensamiento único de tener que comer y reproducirse. Ya cuando vamos a las antiguas civilizaciones, como es la primera que sepamos era Sumeria, pero podríamos poner Sumeria, toda la Mesopotamia, Egipto, la Persia antigua, incluso la Grecia antigua. Y allí el pensamiento sigue siendo único, porque es un pensamiento del rey y el resto, ¿no? El rey, el faraón, el héroe, llamémosle como queramos, pensamiento único. Si no piensas como el rey, te cortan la cabeza. Y así, de esta manera, se convierte del pensamiento único o sin pensamiento, que también puede ser. El pensamiento único de aquella época era que el rey era el único que tenía la conexión con lo sobrenatural, y lo que se representaba era todas las hazañas del rey, ¿no? Las hazañas del rey pues era el dominio de la naturaleza, el matar al león, ¿no? el tener los mejores ejércitos para poderse defender de las ciudades poli que se habían montado ya en aquella época. Evidentemente no hay mucho más que ver, más que aquel mundo fantástico que el rey tenía y que podía transmitir al resto de población para poder hacerles entender al resto de población que el pensamiento era único, ¿no? Que era el rey es el único que tiene la conexión con los dioses. Empieza la mitología. Una mitología que es para poder explicar el mundo, para conseguir que el pensamiento de la población sea en una sola dirección. Representación, estilo, es siempre estático, es decir, no hay movimiento. Tenemos una representación en que casi todos los personajes, por no decirlos todos, salen de perfil, y lo único que sale de frente es su ojo. Y eso se repite tanto en Mesopotamia como en Persia como en Egipto. ¿Bien? Que después veremos quién lo utilizó, de qué manera tan genial lo utilizó. Pero al fin y al cabo era una representación esquemática para dar a conocer ese pensamiento único. Pasamos a lo clásico. En lo clásico sí que hay un gran cambio. La Grecia clásica, la Roma clásica, hay un gran cambio en el que el rey no existe, sino que existe ya el pueblo que fabrica un parlamento primitivo, pero ya empieza a haber un pensamiento diverso. Empiezan los pensadores, tenemos a filósofos, a artistas, ya con nombre y apellidos, tenemos una representación completamente distinta de lo que era previamente. Ya se introduce el concepto belleza, que anteriormente no existía, y este concepto belleza es el que prepondera ante la población, que puede ver la estética de esa ética de apertura. Persiste la mitología para poder explicar el mundo, pero ya es una mitología en la que cada uno de los dioses ya tiene esa parte positiva y esa parte negativa. Por lo tanto, da que pensar, y si da que pensar ya tenemos un pensamiento diverso, ¿no? Y las representaciones pueden ser tanto de esas
partes más positivas como de las más negativas de los propios dioses. Si los dioses tienen eso, ¿cómo la gente de abajo no lo va a tener? Pues bienvenido, ¿no? Y por eso la estética cambia absolutamente. En la Roma clásica, la representación de la belleza, la que más tenemos es la escultórica, y tenemos ya la proporcionalidad, ya tenemos la simetría y la armonía, que son conceptos de la belleza clásica, hoy día todavía vigentes. Cuando se acaba el Imperio Romano, o cuando ya se debilita el Imperio Romano, entra otro pensamiento único, el románico. El pensamiento único, y es un pensamiento teocentrista, es decir, todo es gracias a Dios, y ese pensamiento único también nos da una estética única, que es esa estética que os gusta tan poco, que es la románica, que si os fijáis es exactamente la misma, o prácticamente la misma, en todos los países, en todos los lugares, y con el mismo mensaje, que es el pensamiento único. Y así nos pasamos 1000 años, prácticamente 1000 años. Cuando llegamos al gótico, ¿por qué hay un cambio en el gótico? Porque también hay un cambio de pensamiento. Perdemos Jerusalén a manos de Saladín en 1187, evidentemente ya Dios no es todopoderoso, porque perdemos la Ciudad Santa. A partir de ahí hay ciertas dudas, ¿no? Los que pagan el arte, la Iglesia en este caso, tenían que ser pues, más pomposos, demostrar más poder para poder seguir manteniendo un pensamiento único, aunque ya no era tan único. Por eso, a finales del gótico, nos encontramos con que ya en el 300 con Giotto, en el 400 con muchos más, Frangélico, etcétera, etcétera, ya se empieza a representar un pensamiento no del todo diverso, pero sí crítico. O sea, un pensamiento que está ya criticando en parte ese pensamiento único del románico y del gótico. Y empezamos a ver personajes que ya no son todos ellos sagrados, ya empezamos a ver escenas que no son exclusivamente sagradas, sino que son más humanas. Todavía no ha entrado el antropocentrismo del Renacimiento, que es cuando va a entrar, pero sí ya hay las primeras pinceladas al respecto de que el hombre es importante, y Dios también, pero el hombre es importante. Y el Renacimiento ya es descaradamente eso. El Renacimiento, cuando se da cuenta que el pensamiento único no les ha llevado a muchas cosas más que a pelearse entre ellos permanentemente, las guerras italianas que se peleaban entre vecinos ya, o sea, no hacía falta que fueran naciones, sino el vecino de al lado ya era suficiente para poderse pelear. ¿Por qué? Pues ahí empieza un pensamiento diverso, y bastante diverso, muy revolucionario, con pensadores, científicos y artistas que eran los que transmitían ese pensamiento diverso. Cuando el pensamiento es diverso y hacen una mirada estética a lo clásico, consiguen recuperar el concepto de belleza, recuperar algo de la explicación del mundo a través de la mitología, ya muy modificada por los pensadores de la época, y en esa representación ya entra, ¿no?, una estética en la que hay personajes normales, personajes de sacros, pero entran ya toda una serie de modificaciones técnicas para poder representar mejor la realidad. Es decir, en ese pensamiento ya más diverso se consigue
entender que la realidad tal cual es sería la forma de expresión mejor para poder representar su contexto o sus anhelos o incluso sus creencias. Siempre que hay un cambio de este tipo, vamos a considerar que el Renacimiento es la primera modernidad. ¿Bien? Incluso hay facultades de arte que ellos empiezan en el Renacimiento, o sea, el resto lo obvian, es como si no existiera. Es la primera, sin duda, la primera modernidad. Una modernidad que, como todas las modernidades, lo iremos viendo a lo largo de esta exposición, se reflejan en lo clásico. Siempre se vuelve una mirada hacia lo clásico. Evidentemente, el Renacimiento es un cambio abismal dentro de la representación del arte, por lo tanto, es un cambio abismal de la estética de estilo. ¿Bien? No olvidemos Leonardo con sus estudios del movimiento, con la aportación de la perspectiva aérea, ya la confirmación de la perspectiva cónica, que es la que utilizamos hoy día, ¿no? Y con la aportación de ese famoso sfumato. Bien, pues todo eso parece que no, pero cambia por completo la estética de una obra de arte, la que sea. Cuando ya el Renacimiento se agota con las escuelas europeas, la escuela de Venecia, Durero, etcétera, etcétera, y se va agotando porque se va agotando ya no solamente por el pensamiento, siempre que hay un pensamiento diverso, hay también un pensamiento disperso, es decir, llega el momento en que en la variedad, ¿no?, hay una dispersión de pensamiento. Podríamos hablar del estado actual, ¿no? Es decir, más o menos es eso. Cuando hay esa dispersión, se agota por sí solo, cuando hay una dispersión, hay que buscar una nueva forma de representación. El manierismo no es más que una copia de Rafael, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, y ahí sí que hay un gran salto hacia el barroco. En el barroco el pensamiento vuelve a ser único, ¿bien?, que es el pensamiento de lo que mandan los reyes en cada lugar. ¿Bien? Pensamiento único, otra vez. No hay posibilidad de que tú estés divagando o proponiendo otras cosas, otros pensamientos. Y como es evidente, la estética vuelve a unificarse. ¿Bien? Tenemos otra modernidad, pero vuelve a unificarse en una expresión que es nueva también, pero porque el pensamiento está en que es el hombre el centro del mundo, más que Dios. Por eso se modifica la naturaleza, por eso se le dan formas que no coincidan con la naturaleza o con la naturaleza exacerbada, que ni Dios pudo hacerla, y el hombre sí. Ese es el pensamiento del momento. Después del barroco, el rococó es disbaugia, es fiesta y hedonismo. La estética es evidente, es todo hacia los placeres, hasta que vienen los neoclásicos, ¿no?, y dicen, esto no puede ser, tenemos que poner orden otra vez. Esto se cambia, hay que cambiarlo. ¿Qué hacen para cambiarlo? Pues otra vez una mirada a lo clásico, la búsqueda de la belleza, las heroicidades, la representación de lo que creen en ese momento que es importante para la vida, ¿ya? Y no creen que sea importante el placer, el hedonismo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bajo el yugo de también los reyes, pensamiento único, y las academias en las que solo se enseña lo que el neoclasicismo creía. Academia de París, la Academia de Roma, es decir, las academias de arte transmitían una sola estética.
El hombre es importante, pero con orden, con orden. Y el orden era el pensamiento único. Otra vez a obedecer a todos los que mandaban en ese momento. Bien, después del neoclásico, pues entonces ya empieza... Después del neoclásico ya tenemos, recordad, ¿no? Napoleón, que quiere hacerse el dueño del mundo, ya empieza a que ese pensamiento único de yo soy el más fuerte, el más sabio y el más interesante de lo que pueda tener un pueblo, pues también se agota. O sea, tiene un ciclo y también se agota. Y empieza el siglo XIX. Y en el siglo XIX, espera que me miro para ir por orden, que no, porque aquí se empieza a liar la cosa. Romanticismo, realismo. Son dos corrientes paralelas que coinciden en el mismo tiempo. Bien, ya estamos otra vez en pensamiento diverso, ya tenemos la caída de los reyes de Francia, Napoleón también ha caído, entonces ya estamos en pensamiento diverso otra vez, en el que fijaros que ya no hay un estilo para esa época, sino que haya 2, 3, 5 en la misma época. Eso ya significa que es un pensamiento diverso. Evidentemente, entre estas corrientes hay un pensamiento de cada una de las corrientes, hay un manifiesto de cada una de las corrientes, ¿no? El romanticismo es otra modernidad en la que para ellos el mundo siempre va mal, el hombre que le habíamos dado mucha importancia con un antropocentrismo no es más que algo vulnerable y poco consistente como para que sea el centro del mundo. Y volvemos de nuevo en que la naturaleza es más poderosa que el hombre, buscando esa humildad, ¿no? Dentro del individuo dentro de la sociedad. Y además, paralelamente, el realismo está demostrando que para ganarse las habichuelas hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Si recordamos pues, unos y otros, sería David, ¿no? El Caspar Friedrich David, por parte de los románticos, ¿no? Y por parte de los realistas podríamos poner Courbet, ¿no? El esfuerzo que hace el hombre con su caballete a cuestas subiendo una montaña para pintar un paisaje, ¿no? Y esta es una de las imágenes de Courbet, ¿no? O El origen de la vida, ¿no? Con la señora enseñando todo. Seguimos. Pensamiento diverso, estábamos aquí, Bien, luego ya viene el impresionismo, el modernismo. El impresionismo es otra vuelta a la naturaleza, es decir, prescinde de la realidad para poder dar una impresión, pues el impresionismo, mágica de lo que sería la naturaleza, y los personajes, si os fijáis, no tienen mucha importancia. Están ahí, pero no tienen mucha importancia. Lo importante es la luz, la naturaleza, la representación máxima, ¿no? Dentro del impresionismo, quizá Monet sería el representante más interesante. Pensamiento diverso. Coincide con el modernismo. Después del impresionismo no viene el modernismo, sino que cabalgaron juntos también, ¿no? Y el modernismo es otra vez tipo barroco, ¿no? La adoración a la naturaleza, pero hecha artificialmente por el hombre y modificada artificialmente por el hombre, igual que el barroco, más o menos igual que el barroco. ¿Bien? La búsqueda del modernismo, sin duda, la belleza, ¿bien? Y algo de sensibilidad.
Época del modernismo, pues la tenemos aquí en Barcelona, ¿no? La época de principios del siglo XX, más convulsa no puede ser. Pensamiento diverso, cada uno lo que piensa y cree lo defiende incluso a puñetazos, y así pues Primera Guerra Mundial, ¿no? Etcétera, etcétera. Si seguimos nos vamos al fauvismo y al cubismo, nos centraremos en el cubismo. El cubismo de Picasso, sin lugar a dudas, es época convulsa. Bien, Picasso vivió dos guerras, no una, sino dos, y también por ese pensamiento variado, diverso, y cuando pasa esto, disperso, es decir, caos. Bien. Dentro de ese caos, ¿qué hace Picasso? Picasso roba realmente. Picasso era un ladrón, que lo sepa todo el mundo, pero un ladrón de guante blanco, es decir, muy bien hecho. Lo primero que robó fue la estética de una época de pensamiento único donde su representación era dirigida, que era Egipto. Es lo primero que robó. ¿Bien? Personajes en una perspectiva con elementos de su cuerpo en otra perspectiva. Esto es el cubismo. ¿Bien? Y eso refleja ese pensamiento diverso, el caos de la dispersión del pensamiento diverso. Genial, la verdad es que es genial. También robó todo lo que pudo del arte africano y robó todo lo que pudo de los diseños de sus mismos compañeros. Ahí queda. Seguimos. El expresionismo y la abstracción europea. Empieza el expresionismo alemán, que es después de la Primera Guerra Mundial, donde hay tanta necesidad de comer, de vivir, de vestir, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que el pensamiento era lo de menos. Lo importante era llegar a sobrevivir. Y el expresionismo no es más que esa rabia interior en la que se expresa, ¿no?, a través de la estética. La estética, que es a base de líneas muy, muy marcadas exteriores, con deformidades muy marcadas, expresiones muy marcadas. Ya que conocéis todos a Chagall, ¿no? Os gusta Chagall, seguro, ¿no? Bien. Y la abstracción europea, que empieza con Kandinsky, y Kandinsky es el primer deformador de realidades que él llamaba musicales, porque era un melómano, es decir, le encantaba la música y lo que hacía era intentar representar formas y colores a través o sea, con la pincelada, con la pintura de la música que escuchaba. Íntimo amigo de Wagner. Wagner, como sabéis, era el matemático de la música. Bien, pues ahí se cocía eso de vamos a buscar y no sabremos lo que encontremos, pero lo enseñamos al mundo y a ver qué es lo que sale. Kandinsky tiene también época diversa, pensamiento de unos países pensaban una cosa, otros países pensaban otra, caos. El dadaísmo y el futurismo, que nacen con el famoso, os acordaréis del bidet, del bidet, no es un bidet, es un urinario de Duchamp, ¿no? Bien, la representación por el cambio de la utilidad, es decir, Picabia, Duchamp, todos estos lo que hacían era, sobre todo pues por ejemplo, Picabia hacía poner una rueda de bicicleta encima de un taburete, que no sirve para nada, ¿no? Bien, pero lo que viene a decirnos es que si el arte tiene que servir para algo, es para reflexionar, ¿no? Duchamp presentó ese urinario en el premio de Nueva York,
¿no? Y la gente no se lo creía, pero realmente fue así. ¿Y por qué estaba Duchamp en Nueva York? ¿No os lo preguntáis? ¿Por qué? ¿Qué hacía Duchamp en Nueva York? Huir de la guerra. Huir de la guerra europea. Lo mismo que hizo Dalí, después hablaremos de él, lo mismo que hizo el propio Picasso, se refugió en Suiza, ¿no? Zona neutral, etcétera, etcétera. Es decir, la guerra destruía todo esto para que, para que no hubiera capacidad de representación y porque los de la guerra necesitaban una representación propia. De hecho, el movimiento de la Rusia dentro de la Segunda Guerra Mundial hizo un movimiento, un estilo, que no lo tocamos, pero como propaganda de su pensamiento único también, ¿no? El surrealismo y el constructivismo precisamente ruso. El surrealismo es, todo lo que veo a mi alrededor es, vamos a decir, desagradable, pues voy a mirar qué pasa en mis sueños. Y ahí Dalí, el máximo representante, Magritte ahora está representando. Bien, ¿qué pasa en mis sueños? Pues a lo mejor mis sueños me resultan mejor, ¿no? Mejores que la vida real que tengo alrededor, ¿no? Y el constructivismo ruso, al final, es precisamente para la consecución de pensamiento único de nuevo, ¿no? Cortan la cabeza a los zares, se encuentran con un país enorme para tener que echarlo para adelante y se escuchan pues una doctrina y tiran con ella para adelante, ¿no? Bien. No podemos olvidarnos de la estética y la representación y el estilo Bauhaus, con Courvoisier y como el que tenemos aquí en Barcelona, ¿cómo se llama? El del Museo de Montjuïc. Bueno, ya saldrá. Van der Rohe. Bien, con esas líneas paralelas, simples, que sería el preludio del minimal que luego vendrá, ¿no? En esa estética minimal en la que lo menos es más, era su eslogan, ¿no? Tenemos... ¿Dónde estamos? Ah, sí. Y ya pasamos al informalismo y al expresionismo abstracto. Es decir, cuando ya no sabemos qué representar, ni cuál puede ser la ética que nos fije una estética para seguir, pues entramos en la, vamos a decir, deformación. Informalismo es quitar la forma y sin forma no hay dibujo, sin dibujo no tenemos una expresión reconocible y entramos en la representación. El expresionismo se ha llamado expresionismo abstracto. Pensamiento diverso, incluso caótico, años 50, 60, se inician, hay en el mundo una guerra fría entre los dos grupos, un grupo de pensamiento único, el ruso, la URSS, antigua URSS, y el pensamiento diverso del mundo occidental. Y, por lo tanto, hay dos grandes bloques, y el bloque que más nos ha influido, porque estamos dentro de él, es el pensamiento diverso. El pensamiento diverso, pues eso, el expresionismo abstracto. Cuando se cansaron de no entender lo que Pollock hacía, del dripping y todo eso, entró el pop art para explicar lo cotidiano, lo popular. Pop art viene de popular, arte popular, como decíamos el otro día, hasta el punto de modificar el pensamiento gracias a esa estética de lo cotidiano, donde todo el mundo podía incorporarse dentro del cuadro. La sopa Campbell's, la Coca-Cola, etcétera, etcétera.
y seguimos la neofiguración y el hiperrealismo en los años 70, entra de nuevo y muy fuerte el concepto del hiperrealismo. Ante el fracaso del pensamiento de que la fotografía sustituiría a la pintura, que fue uno de los motivos por qué la pintura empezó a desfigurarse, que la fotografía no lo conseguiría, pero eso fue un fracaso. Es decir, la fotografía nació y se divulgó en 1860 aproximadamente, y en 100 años de existencia de fotografía no consiguió desplazar el arte. ¿Bien? Y los americanos dicen, bueno, pues entonces vamos a pintar mejor que la fotografía. Y por eso hicieron el hiperrealismo, que de hecho empezó llamándose fotorrealismo. Bueno, y luego vino el hiperrealismo, que era precisamente para poder incluso mejorar la fotografía. Los temas que se utilizaban eran los del pop art, más o menos. ¿Bien? Ahora les gusta mucho trabajar el asunto agua que cae, pintura que se le cae la cabeza también, para todas esas cosas, pero solamente es para demostrar que la técnica del hiperrealismo es extraordinaria y que puede incluso superar a la fotografía. El arte cinético, el op art, y luego ya entramos. El arte cinético es arte que se mueve, nada más. Calders es el representante más famoso de todos ellos, que son eso que cuelga y que se mueven si corre el aire o pasa alguien, se mueve un poquito y ya está. Pero vamos al arte conceptual. Aquí sí que es importante. En una época, evidentemente, que todavía la tenemos, de pensamiento diverso, los extremos aparecen, ¿no? Hay extremos que aparecen. O sea, no es solamente un pensamiento diverso, moderado y tal, sino que vienen a aparecer los extremos, ¿no? Y en los extremos nos encontramos la locura de las performances, ¿no? Y el arte conceptual culto, ¿no? En el que le interesa más el concepto que el objeto. Bien, cuando el arte conceptual se acompaña de algún objeto, pues tiene algún interés. Si es solo el concepto, es muy difícil entender que es solo el concepto, ¿no? Bien, pero existe, ¿no? Existe y se le da mucho valor. Y en cambio la performance es todo para que reflexionemos de lo que se puede hacer, ¿no? La primera performance la hizo Duchamp y la hizo tomando una fotografía, lanzándose al vacío desde un muro. Claro, la performance, quizá la mejor performance de todas fue la de Pollock cuando se suicidó. Però que està representada de manera. Ya nos metemos en la época actual, el efectismo, el estudio del caos. Imaginaros que en la facultad hay incluso una asignatura que se llama así, estudio del caos. ¿Bien? El efectismo lo habéis visto todos en los últimos 7, 8, 10 años, que un trozo de metacrilato más o menos mejor iluminado, ¿bien? Ya consideramos una obra de arte, y esa obra de arte solo tiene un efecto, que es precisamente provocar un efecto, nada más, ¿sí? Tan vacío como eso, pero está y se valora, no lo olvidéis. El arte digital, todos lo estáis viendo permanentemente, ¿no? Y las nuevas tendencias, la representación de la nada, el art brut, ¿no? El art bruto, el trap art, le llaman ahora trap art, que es coger bolsas de basura para que la gente tome conciencia. Todo esto, aunque parezca que vivamos en un pensamiento diverso y variado, no es más que la traducción de todos aquellos
conceptos nuevos que nos transmiten permanentemente, que como decíamos el otro día, nos contaminan lo suficiente para creer que nosotros somos los que pensamos de esa manera, ¿no? Es decir, bien, eso es el momento en el que vivimos. Y esta es el final de por qué elegir un estilo. Evidentemente, el estilo que elijáis depende muchísimo del tema que elijáis. Si el tema que se elige es un tema del entorno, el estilo a utilizar tiene que ser un estilo que sea acorde al entorno que vivís, ¿no? Si consideráis que el mundo actual, ¿no?, es un mundo diverso, disperso y caótico, pues no puedes elegir pintar como Leonardo. Es imposible, porque no vas a decir nada con ese tipo de estilo, ni impresionista, porque tampoco le estás dando la importancia a la naturaleza y a la luz, no puede ser modernista donde las hojas del acanto son preciosas para un capitel, ¿no? Porque no ha lugar, no es ese el estilo que conviene si elegimos un tema actual. Si elegimos un tema, como decíamos el otro día, de mental, o sea, de la mente, de la razón, ahí depende del que se elija, se elegirá un estilo u otro. Y si lo cogemos del corazón, lo que hablábamos el otro día, del más espiritual, el más metafísico, pues bien, hacer el estilo acorde a esa sensación, a ese sentimiento, a esa emoción. Por eso es tan importante conocerlo, qué pasaba en la época y por qué se traducía en ese tipo de estética el pensamiento que imperaba en ese momento. Siento que haya sido tan rápido, porque al fin y al cabo son pinceladas de cada cosa, pero si os interesa siempre tenéis por dónde buscar y por dónde ampliar cada uno de estos conceptos. Realmente, Picasso era un ladrón, que lo sepa todo el mundo, pero un ladrón de guante blanco, es decir, muy bien hecho.